bienvenidos. Viernes explosivo. Sí, me gustó decirlo así. Sí, me encanta. Viernes explosivo porque sí, hay de todo realmente. Pero por supuesto vamos a empezar hablando un poquito de actualidad y lo que fue noticia esta mañana, los anuncios que tienen que ver con el pago a los juicios de los jubilados, el blanqueo también de capitales, estos dos proyectos que van a ir al Congreso y se van a discutir, los vamos a analizar a fondo, vamos a tratar de entender cuáles son los detalles de estos anuncios. Además se sabe que se van a subir el piso de bienes personales y también la asignación universal para la vejez, que es una novedad de la que también vamos a estar hablando con nuestros especialistas. Los voy a presentar. Aldo Pignanelli, economista del Frente Renovador y expresidente del Banco Central. Un gusto tenerte, un honor. Muchísimas gracias, Aldo, por venir. Y Fernando González, director periodístico del Cronista Comercial, que ya ha venido en otras ocasiones, ya es amigo de la casa. Gracias, Fernando. Bueno, en principio hablar un poquito de estos anuncios, ¿no? Vamos a arrancar, si les parece, con el tema de los jubilados. ¿Qué les pareció a simple vista el proyecto? Yo creo que es la medida de Macri, la tercera medida importante del gobierno de Macri, ¿no? La primera fue terminar con el cepo, la segunda fue el arreglo con los holdouts y este es la apuesta más interesante en la que Macri une el blanqueo de capitales extranjeros con la medida para los jubilados. Me parece que necesitaba acelerar un poco el calentamiento de la economía. De por qué lo une, ¿no es cierto? ¿Cuál es el sentido de dar las dos noticias juntas? Mira, Mariana, obviamente, yo coincido con lo que dice Fernando. Es un paso importante para el gobierno. El gobierno lo toma así. Hoy el gobierno consideraba que era un día fundamental de gestión, de alguna manera como para retomar la iniciativa. ¿Y por qué juntos, Mariana? Bueno, porque en principio lo que se conoce va a haber detalles que pueden ir cambiando con el correr de las horas. Recordá que estos son proyectos que van al Congreso. Exacto, no es que es una medida que se ha anunciado, es un proyecto, bueno. Pero ahora vamos a hablar también de cómo se están cubriendo, porque ya que son la oposición es mayoría en el Congreso, ¿qué pasa con la coparticipación y ese 15%? Por eso, hay de todo en el medio, pero justamente la pregunta que vos hacías era ¿por qué tienen que ver? ¿Por qué están unidos? Bueno, porque gran parte del dinero del blanqueo va a ir justamente para solventar estos pagos a juicios de jubilados. Por eso es que lo anuncian juntos. De alguna manera también lo que busca el gobierno, hay detalles con esto también, no es tan así, pero de alguna manera lo que busca el gobierno es decir, el blanqueo, que es polémico, que genera discusiones, que mucha gente que no está de acuerdo, bueno, tiene una contracara muy favorable, que es que este dinero de gente que no pagó los impuestos cuando debía, ahora va a ir a los jubilados. Bueno, es una manera de presentarlo y por eso lo han presentado también con toda esta pompa. Vamos a dividir el blanqueo, lo hablamos ahora en instantes, pero primero vamos a arrancar con los jubilados porque la gente está un poco confundida, ¿no? ¿Quiénes van a cobrar? ¿Cuánto van a cobrar? ¿Quiénes son los que realmente pueden hacer el reclamo? ¿Qué pasa con los que no hicieron juicio, ¿no? Y tenían, sin embargo, el Estado una deuda con ellos, o sea, estaban cobrando una jubilación menor a la que deberían estar cobrando. Si les parece, antes de escuchar a Aldo, vamos a escuchar el anuncio de Macri esta mañana cuando mencionaba todo esto que estamos hablando. Miren. Y por eso hoy estamos acá, para reparar esto, para terminar con décadas de atropello, de estafa por parte del Estado respecto a nuestros queridos jubilados. La ley que estamos enviando al Congreso busca resolver todas las situaciones. En primer lugar, aquellos que hoy no están cobrando lo que les corresponde, que se ajusten los saberes y que a partir del momento que se apruebe la ley empiecen a cobrar realmente el haber jubilatorio que les correspondía. Estén o no estén en trámite judicial. Y aquellos que están en trámite judicial, tengan o no sentencia firme, que cobren su retroactivo y que se les devuelva lo que es su plata. Y que aquellos que se jubilan a partir de que se sancione la ley, comiencen cobrando desde el primer día lo que les corresponde. Lo segundo es que todos, aun aquellos que llegando a los 65 no se pueden jubilar, tengan derecho a una pensión. Para poder pagar todas estas deudas que tenemos con nuestros jubilados, queremos cobrarle un impuesto a los que más tienen y a los que han evadido impuestos los últimos años, que junto con utilizar los recursos que están en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, y de esas dos vertientes, tener los fondos que nos permitan cumplir todas estas cosas que hemos dicho. Quiero decirles que hay miles de millones de dólares de argentinos que están en el exterior, que se los llevaron porque no confiaron en el Estado. Y nosotros queremos decirles que necesitamos que nos acompañen
Y por eso los invitamos a hacer un sinceramiento fiscal, a repatriar estos fondos. Así es el anuncio esta mañana el presidente Mauricio Macri. Aldo, vamos a pasar un poquito en limpio lo que decía recién el presidente. ¿A quiénes beneficia, no, esto? Él decía, a los que ya tienen la sentencia firme y a los que no, o sea, los que tienen el juicio en trámite. ¿Y qué pasa con los que nunca hicieron juicio? El anuncio de Macri yo lo quisiera, si me permite, dividir en dos aspectos. Uno es el tema de los jubilados, pero el tema del blanqueo. Son dos cosas diferentes. Ahí hizo un error técnico cuando él dice, vamos a hacer que paguen impuestos los que no pagaron para pagar a los jubilados. Es un concepto técnicamente incorrecto. No se le va a cobrar el impuesto a los que fugaron capital y llevaron impuestos. Se le va a cobrar una tasa del 3-5% del capital total. Pero un poco más, ¿no? O 8, depende la escala. Yo todavía no vi el proyecto de ley. Cuando se discuta el proyecto de ley, vamos a ver, habría una escala de entre el 3 y el 8 o el 10%, depende si el capital queda fuera y demás. Pero de cualquier manera, esos capitales evadieron 35% de ganancia, 21% de IVA, ingresos brutos e impuestos municipales. O sea, es mucho más lo que evadieron. No es que vamos a recuperar los impuestos que no pagaron. De cualquier manera, rescato muchísimo este discurso, que es darle el rol que deben tener los jubilados en la sociedad. El ANSES tiene fondos suficientes para pagar estos impuestos. Lo que pasa es que en los últimos años se utilizaron estos fondos para otras cosas. Dar créditos subsidiados. ¿Un anuncio de estas características vos crees que no se hizo antes porque fue una decisión política no hacerlo? No, porque los medios estaban, los recursos estaban. ¿Antes de qué? Desde que empezó Macri. Antes, digo, en otro momento, digo, todo esto es una injusticia de hace muchos años. Perfecto. Entonces digo, ¿por qué los jubilados no pudieron percibir antes? Es que el anterior gobierno utilizó la caja del ANSES para otros objetivos, para financiar el déficit, para financiar créditos subsidiados a las empresas, en fin, se utilizó para financiar la política. Cosas. ¿Cómo? Para financiar la política. Sí, ¿no? Bueno, también, todo para financiar cosas que no eran los jubilados. Exacto. Pero era una decisión política no hacerlo, a eso me refiero. Sí, absolutamente, Mariana. Sí, era política económica, usaban los fondos para otra cosa. Exacto. El tema básicamente es así, acá hay un grupo de jubilados que iniciaron un juicio por mala liquidación de sus haberes, que una parte de ellos se calcula entre 80 y 100.000 personas que ya tienen sentencia en firme y que nunca se cumplió el pago. Eso es una parte que son los primeros que van a cobrar. Habría un plan de pagos, mitad al contado, mitad a 3 años. Después están aquellos que están en juicio, que también entrarían en un modelo similar de pago. Y luego está el resto de los jubilados, entre los cuales yo me incluyo, que tengo mal liquidada la jubilación y no inicié juicio. Y está el anuncio es que a esos jubilados que le liquidaron mal van a empezar a cobrar como le corresponde. ¿Vas a cobrar? Ojalá. ¿Vas a cobrar? Y por eso lo voy a apoyar. Esos jubilados van a tener que buscarse, porque por ahí los jubilados se empiezan a hacer problemas, Ese es un tema van a tener importante. que buscarse un abogado para iniciar el trámite o... No, bueno, vamos a ver el proyecto de ley. El que inició el trámite, yo, según la versión que me dieron esta mañana, el que va a pagar los honorarios del abogado del juicio que ya está con sentencia o juicio iniciado va a ser el ANSES, de acuerdo al monto que disponga la Corte Suprema Pero de Justicia. en el jubilado que nunca hizo una el que demanda... nunca, exactamente, va a cobrar... Bueno, este es un tema que hay que ver bien, el anuncio... Es una de las controversias. Claro, exactamente. Podría hacerlo personalmente. Bueno, hay que hacer una presentación, de hecho hay que hacerlo. Antes de iniciar juicio al ANSES, vos tenés que, una vez que te dan la jubilación y cobrás la primera y no estás de acuerdo con el monto, tenés que hacer una presentación administrativa, que es un reclamo ante el ANSES. Ese sería el paso que habría que dar. Y ahora, con esta nueva ley, no hace falta ir a juicio. Pero en los casos como los tuyos, ¿te van a dar el retroactivo o van a perder? No lo sé, ojalá, pero yo hace 2 meses, así que... Bueno, estamos. Bueno, el retroactivo hasta según 48 escuchamos- meses, es lo que están diciendo. Por lo menos. ¿cómo? Retroactivo, para los que no hicieron juicio, el retroactivo es hasta 48 meses, digamos. Bueno, para automático. redondear Igual un monto, un aumento del 35% más o menos promedio. Pero Algo hay- que vale la pena remarcar mucho, porque es un día en el cual hay tanta información y tanto caudal y tanto detalle, es esto, no es un anuncio, es un anuncio de proyectos de Exacto, ley que es se van a verdad. enviar al Congreso. O sea, estamos hablando O sea, de... este proyecto tiene que llegar al Congreso y puede ser modificado, digamos, en base a lo que se hable en el Estamos Congreso. hablando de detalles que todavía no conocemos de un Claro. proyecto de ley que el oficialismo va a enviar al Congreso y que ahí empezarán las O sea, es discusiones una políticas. intención.
Exacto, el 8%, el 10%, el 3%, con abogados, sin abogados, todo eso que se va a discutir. Este proyecto llega de la mano del blanqueo de capitales. No, son dos cosas diferentes. Son independientes. Porque diferentes. como uno de alguna manera financia al otro. Yo quiero aclarar lo siguiente. El blanqueo es una cosa, los jubilados es otra. Yo creo que astutamente en el relato del gobierno mezclaron la verdad que hablar de blanqueo es mala noticia para los que pagamos. Sí. Vamos a hablar claro. O sea, para el laburante, el tipo que labura, vos a fin de año, a fin de mes tenés un sueldo, te retienen la obra social, te retienen la jubilación y el impuesto a las ganancias cuando corresponde. Yo te entiendo. Ahora, hoy escuchaba, es un mal necesario. ¿Es un mal necesario? No es un tema. A mí no me gusta ningún blanqueo en ningún momento porque es poco ético y es injusto. Pero también hay momentos. Ha funcionado, digo, la ley de blanqueo ha estado. Algo entró, pero 5.000 millones en 5 años. Y finalmente blanquean muy poco. No, la diferencia, digo, de este blanqueo es que es posterior al acuerdo con holdouts. Entonces, sí, y digamos, hay un escenario, un marco diferente que puede dar la posibilidad de que sea más exitoso que los blanqueos. Pero es mucho más caro que los anteriores. El último fue impulsado por Moreno, con los sedines, digamos. Tenía un contexto y hubo complicado, digamos. Sí, hubo dos en la época. En el último gobierno de Cristina hubo 2 blanqueos. Acordate, el primero que era directo, donde blanquearon a gente muy rara. Y por no ir más a fondo de la cosa, el último que fue el CEDIN. El CEDIN era exclusivamente para compra de viviendas inmuebles. O de inmuebles. Y era un blanqueo con cepo, una cosa inconcebible. ¿Cómo va a funcionar un blanqueo con cepo? Digamos, ¿quién va a llevarlo a un lugar donde no lo puede sacar? Y lo otro es, que plantea Aldo, que es interesante, es ¿por qué juntos? ¿Por qué juntos lo de los jubilados? ¿Por qué juntos lo del blanqueo? ¿Por qué la reducción del impuesto a los bienes personales y la asignación a la vejez, ¿no? Que es el otro complemento que pone Macri en el tema de la tercera edad? Porque es atractiva políticamente la idea de que traes guita negra de los argentinos que no pagaron los impuestos para dársela a los jubilados. Bueno, por eso es todo junto. Esa idea de que viene la plata negra de los argentinos que no declararon su dinero y que en un acto de justicia termina financiando el pago de una deuda. Está bien, pero la pregunta obligada cuando uno escucha un anuncio o un proyecto que se va a llevar al Congreso de estas características es ¿de dónde va a salir la plata? ¿Alcanzan las arcas del Estado para que se pague esto que se quiere pagar? O sea, ahí viene la pregunta y ahí viene la explicación oficial del blanqueo. La plata es el fondo de sustentabilidad. ¿Alcanza? Sí, claro que alcanza y sobra. Pero Aldo, es una decisión política que había que tomar que es correcta. Hoy Macri decía, bueno, con las nuevas tecnologías como que ya no tiene sentido esconder la plata porque tarde o temprano alguien le va a reportar a alguien esa plata que está y como que hoy no se puede ya esconder la plata, negrar la plata por el mundo. Yo te pregunto, ¿cómo hace un economista, cómo hace Pratgay, cómo hace para saber un escenario de máxima y un escenario de mínima? Porque yo no lo veo casual que esto sea pocos días de que empiece el famoso segundo semestre, ¿no? Que el gobierno pone mucho en el segundo semestre e intenta tener la iniciativa, digamos, de la agenda política y económica de la Argentina. ¿Qué se puede calcular? Si los argentinos traen cuánto de eso que está supuestamente afuera, se habla de... Históricamente, cantidades enormes de blanqueo que hubo en Argentina, insisto, cada gobierno tuvo como mínimo un blanqueo, ¿no? Sí. Salvo de la Rúa y Dualde, que estuvieron poco tiempo y no hicieron a tiempo de hacer un blanqueo. Pero el kirchnerismo en 10 años tuvo 4 blanqueos, ¿no? En general lo que se blanquea es entre 2.000 y 5.000 millones de dólares. Eso es la experiencia histórica. Es un caso atípico, puede ser un poquito más, porque el contexto internacional amerita... ¿Puede ser distinto frente a eso? Decir, no tanto. Mira, conozco algo de este mercado. Si querés te doy 3 ciudades que seguro no te va a pasar. Andá a Sydney, Australia, y te puedo asegurar que ahí, aunque seas narcotraficante, nadie te va a decir nada. Es la única ciudad en el mundo que no tiene extradición de ningún motivo por delitos económicos. Aldo, volviendo a Australia. Todavía hay mercados. Sí. No sabía eso. En Sydney, sí. Fíjate una casualidad, cuando un grupo argentino local compró una parte de YPF a Repsol, la sociedad que compró tenía domicilio en Sydney. Aldo, algo te dice. El grupo Petersen. ¿Cómo, viejo? El grupo Petersen. El grupo Petersen. Sí, fueron los que compraron el 25% de YPF. Volviendo al tema de los jubilados. Hoy Basavilbaso anunció que, por ejemplo, los que hicieron juicio y ya tienen sentencia firme, el haber le pasaría de 10.000 a 14.500. Y los que hicieron juicio y no tienen la sentencia todavía,
Bueno, también le pasaría 14.500 y los que no iniciaron reclamos de 7.000 a 10.000. Eso, para los que hicieron juicio, es además de lo que les van a pagar por retroactivo. Claro. ¿O ese aumento implica ya el retroactivo? No, es lo que empezás a cobrar mes a mes y te pagan todo lo que no cobraste. El retroactivo te lo pagan. En este caso que vos estás planteando. Digamos que esto es algo muy positivo. Debería, el presidente pidió que se trate en el Congreso con celeridad. Debería tratarse con seriedad, digo, Sí, es yo una causa creo que justa, el tema ¿no? de los Deberían estar todos más o menos de acuerdo, por más que las modificaciones puedan Y el existir, que se digamos. oponga Va a ser muy político, difícil, es un muy error, difícil claro, oponerse. porque Para la es al revés oposición esta vez. es muy va a ser muy complejo. Yo soy asesor oponerse. del Frente Renovador Sí. en diputado, así que este tema me cae seguro. Sí. Ya de hecho, de acá me voy a una reunión por Sí, este obviamente. tema. Van a empezar a coquetear desde el Frente Renovador, vamos para acá, vamos para allá. No, el tema es así. Hay un tema que es insoslayable, que es lo de los jubilados. Ahí se podrá mejorar, igualar. Miren, muchachos, cuando se discutió la ley de holdouts, a mí me tocó ser un activo partícipe. Estuve reunido varias horas con Alfonso Pagay, un gran amigo personal mío de muchos años. Fue el que me reemplazó a mí en el Banco Central. Él habla bien de mí y yo bien de él. Es muy raro en la Argentina que uno te reemplace y viceversa, ¿no? Habla bien de los Pero dos, es buena eso. gente, Rogelio Frigerio, Melconian, Sturzenegger, eso es gente amiga, que uno puede conversar, discutir más allá de la diferencia de ideas. Y nosotros trabajamos mucho en la ley de holdout. Nosotros, el equipo del Frente Renovador, y el propio Luciano Laspina, informante del gobierno sobre esa ley, nos agradeció el enriquecimiento que habíamos hecho sobre la ley. Sobre 18 artículos reformamos 13. ¿Pero por qué? Porque nosotros, el equipo de Sergio Massa, habíamos participado con la Bani y todos nosotros en el canje del 2005 y conocíamos el ABC de la cosa, ¿sí? Y lo hicimos con un sentido de colaboración. Después vino el segundo gran tema, la ley antidespido, se politizó, terminó la experiencia mal. Y ahora viene este tema. Yo creo que el tema de los jubilados en la Cámara de Diputados todavía no conozco en detalle, como dijo Diego Leuco muy bien, no conozco en detalle el proyecto. Cuando lo conozcamos vamos a discutirlo más, pero estoy seguro que en la discusión a lo mejor se puede mejorar el tema de los jubilados. Ahora, el pero tema del con tu blanqueo va a ser olfato, más Aldo. difícil, porque va a haber posiciones políticas Seguro. disímiles. Ahí va a haber sobre un la conflicto. ventaja o no del blanqueo y el costo del blanqueo. Ahí va a haber Se un conflicto discutir. seguro, en cuanto al espíritu del blanqueo, que es lo que discutíamos recién, el porcentaje que se le va a cobrar. Ahí va a haber un lío bárbaro. Pero con el tema de los jubilados, que en principio sería más un proyecto de consenso, en base a tu olfato, por lo que viste, no por lo que se anunció, porque fue muy poquito, fue más bien general Así y muy es. poquito en lo particular, pero con todo lo que se viene escribiendo en los últimos días y los periodistas especializados vienen adelantando, ¿cuál te imaginás que va a ser el punto donde puede haber más diferencias con respecto a los jubilados? ¿Cuál te parece la parte más débil o la más lábil que tiene el proyecto? No, tal vez el tema de los montos de las jubilaciones de los que no iniciaron la demanda. Claro, ahí lo que va a decía haber recién que Mercedes. ver bien el fuente de financiamiento y demás. Pero yo rescato dos cosas de Mauricio hoy. Y yo soy opositor, Sí, no claro. es que sea oficialista. Primero, la voluntad de solucionar lo de los jubilados. Después te van a venir otros contras a decir, bueno, porque es un momento de oportunidad. Viejo, lo hizo. O sea, los temas en política hay que hacerlo. Y nosotros necesitamos resolver el tema de los jubilados. Y lo segundo que rescato mucho y coincido, y hasta lo he discutido alguna vez con Mauricio el año pasado en las reuniones que teníamos con él, discutiendo qué hacer con el país, cuando yo dije en algún momento, no me gusta que se le den los subsidios a la vejez a los que nunca pudieron aportar desde los fondos de los otros jubilados. Claro. Pero vos fijate sí. que cuando nosotros, el país hablo, olvídate el gobierno, fue el gobierno de Cristina y el de Néstor al principio, comenzaron a otorgar jubilaciones con aquellos que no podían aportar, que hoy son más de 2 millones de jubilados, que en realidad es un subsidio a la vejez de más de 65 años. Hoy habló de ese tema Mauricio, dijo, vamos a establecer un subsidio a aquellos que después de 65 años no pudieron aportar. Asignación universal, No es ¿no? un tema menor, Pensión ¿sabes por qué no universal. es menor? La pensión. Porque quiere decir que esa pensión va a venir de otro lado, va a venir de subsidios de otras arcas del Estado, no del ANSES, porque el ANSES es de los que aportamos, Claro. es de la gente que paga. Está bien, Pero ahí con sí, tanto sí. trabajo en negro, es cierto que parte de ese 40% había aportado parcialmente. Una parte. Y después no pudo. Claro. Entonces también que No. sea un subsidio mucho más bajo, también sería un tema. La mayoría de la gente Claro. quería decir, bueno, usted pague con lo que cobra la jubilación y después quede con Pero una ¿sabés lo jubilación. que pasa? Tampoco- Cuando yo hice un planteo administrativo porque la jubilación que me determinaba es
menos de la mitad de lo que me hubiese correspondido. Alguien del ANSES, importante que yo fui a ver, me dijo, bueno, pero esto es un esquema solidario. Digo, sí, pero vos haces solidaridad con mi bolsillo, haces solidaridad con el resto de las cosas. Porque, a ver, el que cobra el mínimo, 5.000 pesos, y vos decís, mira, no te puedo pagar más porque tenés que ser solidario con el otro que no pagó. ¿Cómo lo convencés? Repartir la pobreza. Claro. Entonces, hoy el anuncio de Macri, lo que más rescato es esa parte, que todavía nadie le da importancia, que es hablar de un subsidio a la vejez, a los demás de 65 años, haya o no aportado. Entonces, los que aportaron tienen el ANSES y tendrán su jubilación. Y los que no aportaron, habrá que crear un fondo especial, que veremos cómo está planteado en la ley, para pagar eso como un subsidio más. Y está bien que se haga, no estoy en contra de eso. Esto se va a discutir en diputados y ojalá la podamos mejorar, y si es buena la dejaremos igual. ¿Y qué va a pasar? Bueno, decíamos que por ahí obviamente va a ser más controversial la ley de blanqueo. Vamos a hablar un poquito para la gente que no entiende bien de qué se trata esto. O sea, la gente que tiene plata en el exterior, no declarada, no los que tienen cuentas que han declarado y pagan impuestos, sino los que tienen plata en el exterior, no declarada, o inclusive aquí, en el colchón, por ejemplo, Mariana, y no la han declarado, tienen la posibilidad con este blanqueo de hacerlo, pagando un porcentaje, digamos, proporcional al dinero, digamos, que está blanqueado. Salvo que sea una cifra baja de hasta $25.000, es cero, o sea, no se paga nada, se puede blanquear sin pagar un peso, hasta $80.000 es el 5% y después el 10%. ¿Qué pasa con los inmuebles? ¿Qué pasa con la gente que tiene propiedades afuera, no declaradas? Hay que evaluar lo mismo, el monto lo que vale. Eso, con lo que valen y con eso se establece. ¿Y qué pasa con los funcionarios públicos? Si es este año, no pueden adherir, sumarse al blanqueo, no es para funcionarios públicos. Y tampoco, aparentemente, en el proyecto de ley se hace como la otra vez, que aquellos contratistas de obra pública que estén en juicio, Lázaro Báez y Cristóbal López, no pueden adherir al blanqueo. El esquema del blanqueo está pensado, es el modelo de la OCDE, que es un blanqueo para gente que tiene plata negra en el exterior o acá, no para fondos de la corrupción, digamos. Este es el esquema principal. Bueno, igual después los que tienen plata negra hay que ver de dónde han salido, ¿no? Claro, la evasión es positiva. Claro, no declarada. Es plata de evasión. Diferenciar el delito de evasión del delito de corrupción. ¿Qué es lo que corresponde? Claro. O sea, bueno, está bien, pero digo, en el medio, ¿no? de toda esta cantidad de dinero que puede llegar a ingresar, ¿cómo diferencias que no venga del lavado ese dinero? Es muy difícil si no tiene una denuncia previa. A ver, lo diferenciás de acuerdo a quién es el titular. O sea, si es Mariana la que tiene fondo afuera, nunca fuiste funcionaria pública, nunca fuiste contratista, es de evasión fiscal. Bueno, pero en el tema de los funcionarios... puntualmente, particularmente cada caso. Por supuesto, sí. Claro. Cuando es blanqueo es así. Los funcionarios no pueden adherirse al blanqueo. No, tampoco juicio pueden. tampoco. Los funcionarios no pueden ninguno. Yo te digo, si vos me preguntás a mí, yo le agregaría la ley. No la vi, vamos a ver qué dice. Yo tampoco permitiría a los que fueron contratistas de obra pública por siempre. Claro, aunque no tengan juicios. Está muy bien, es lógico, porque se supone que si sos prestador del Estado tenés que mínimamente pagar. Ahora, mi pregunta es, ahora hay un tema importante. ¿Qué es? Ahora están diciendo, el año pasado se fugaron de la Argentina, no sé, 20, 30.000, 40.000 millones de dólares. Sí. ¿Cómo es? Porque la gente no se va toda con valija, vamos. No. Digo, ahora, ¿cómo es que todavía el sistema permite que la gente fugue divisa? Porque, digamos, ya está, lo que se fugó y veremos de ver cómo se recupera. Pero para que no se vaya más, ¿qué sistema hay de control con los bancos? No hay, porque vos tenés el 40% de economía negra, por más que vos le pongas controles, vos tenés transferencias. ¿Y cómo se va? ¿Cómo llega? Transferencias electrónicas. No va en bolso toda, mucha fuga por banco. No. Mira, una vez yo era presidente del Banco Central en el 2002 y Lilita Carrió hizo una denuncia, que en realidad era del 2001, que decía que había una columna de camiones de caudales que había ido a Ezeiza a fugar capitales. Y yo dije, ¿cómo van a fugar capitales físicos? ¿Sabés lo que era? Nosotros cuando abrimos el corralito famoso, hicimos traer muchos dólares por 2 Hércules de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para tener contantes y sonantes por la duda que la gente demandara efectivo. Dólares. Cuando abrimos el corralito no hubo demanda de dólares, ¿te acordás? Claro. Por suerte. Y lo tuvimos que devolver porque es muy costoso. Y lo devolvimos aunque en camiones de caudales. Pero eso no era fuga de capitales, había que devolvérselo a Estados Unidos. Muchachos, la fuga de capitales no es en camiones de caudales ni en bolsa, es a través de operaciones muy sofisticadas, financieras de compensación y transferencias. Eso y si viene una llegada... En el mundo se tiende al blanco, digamos. Hay una realidad que Mira, tampoco los argentinos. Yo acabo de llegar ayer de Estados Unidos, estuve trabajando allá unos días.
Muchachos, en todas partes del mundo existe el negro, no Sí, es claro. solo en la Argentina. El problema es la magnitud. Está estudiado, voy a hacer uso de mi profesión de economista, está estudiado que el sistema capitalista necesita tener un porcentaje de economía en negro para que sea rentable. Discúlpenme que hable en estos términos, pero es lo que nosotros estudiamos. En Estados Unidos, el negro es entre el 15 y el 20%. ¿O ustedes se creen que en Estados Unidos no hay fuga Sí. y no hay offshore? Miami, Nueva York y en Las Vegas son 3 ciudades, en Nevada concretamente, Sí, claro, Delaware, 3 ciudades Delaware. de offshore. Claro. Sí, Vos claro. vas a ir, nadie te pregunta nada. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque ellos también lo tienen. En Europa es un 20%, salvo Italia, España, que está cerca del 35%. Cualquier grado de comparación con nosotros, que tenemos el 40%, es pura claro. casualidad. ¿De dónde venimos nosotros? De los tanos y de los gallegos. Pero Aldo, Entonces, la cambio. Entonces, Pero ¿por qué para 40 muchos claro. podría ser, por qué para muchos podría ser una oportunidad si vos decís que el negro todavía siguen habiendo lugares donde no pasa nada? bueno, esa es mi duda. Por eso dice que va a volver poco. Hay una movida global Que tienda al blanqueo. que empezó en el 2001, cuando fueron la caída de las torres, Claro. que empezó una asfixia sobre todo a los movimientos terroristas, No, una no, asfixia bueno, financiera a tratar de Pido la palabra. achecarla. Pará, Claro, digo, y después, bueno, a partir de lo que se dio con Panama Papers y todo, hay una asfixia cada Sí. vez más importante a los capitales. De hecho, hay un trabajo que están haciendo el Vaticano con los Estados Unidos y Europa para tratar A eso de me poder refería yo con mi comentario de mayor que el control. mundo No, tiende pero al blanco. si me Claro, permiten algo. hay un... Mira, acá cuando... Los bancos suizos, de hecho, están- los bancos suizos están lo que no expulsando quieren algunos. es tener fondo de argentino porque con las citaciones en la justicia se cansaron. Y como le sobra dólares hasta por la oreja, te dice, usted vende un argentino y andate a Bahamas, o andate a Liechtenstein, o andate Pero le pasa a los andate franceses, le pasa a los americanos, Sí. le pasa a Pero yo a quiero muchos aclarar ahí, banqueros. tampoco creamos que esto es tan así, con todo respeto lo voy a decir. Mira, acá en el año 1999, estando el gobierno de la Alianza de la Rúa, me Sí. acuerdo, Irma Parentela, diputada nacional, era la miembro informante, se aprobó la ley de lavado de dinero. Yo era en ese momento un simple director del Banco Central, estaba entre otras cosas encargado de administrar las reservas de la convertibilidad, vinieron con el proyecto a verme a mí y nosotros vetamos ese proyecto de ley, porque en ese proyecto de ley de lavado de dinero de la Argentina establecía primero el cohecho, que era que si un contador, un escribano, un gerente de un banco veía una operación sospechosa y no la denunciaba en forma o en el tiempo que decía la ley, era tan responsable como el que lavaba dinero, el cohecho. Segundo tema, metía en lavado de dinero lo que es evasión fiscal. Yo consulté en ese momento con el gobierno, con la Reserva Federal de Estados Unidos, y me dijeron, si ustedes son más papistas que el Papa, bárbaro, nuestra ley, y la que rige en todo el mundo, es que el lavado de dinero es aquel que viene proveniente de ilícitos, corrupción, secuestro, Droga. terrorismo, Narcotráfico. narcotráfico. Lo que es evasión fiscal en cualquier parte del mundo es un problema de la FIP de cada país. No es un problema penal, delictivo en el sentido de un secuestro, de ISIS y demás. Es un delito fiscal que también es penal tributario, es distinto. Ahora, entonces, les pregunto- eso en Argentina se modificó en parte. Yo quiero aclarar lo siguiente. Cuando Estados Unidos descubre a alguien que evadió impuestos y lo tiene depositado en negro, ese tipo en Estados Unidos primero va preso y paga 3 veces más de multa del monto que evadió. Ahora, si agarra a uno del ISIS o a un narcotraficante, va, no sé, a Guantánamo lo mandan. Acá por evasión fue Realmente. preso Fariña nomás hasta Pero, ahora. sí, Es el único que tenemos en la Así lista. la Valle. Hay un mito que es, digo, ¿no? ¿Cuánta plata de argentinos hay? ¿No? Sí. Los cálculos son 400.000 millones de dólares de fondos de argentinos no declarados en el exterior. ¿Coincidís con ese número? 400.000. No, porque no lo tengo yo, no Bueno, lo tengo exacto. Bueno, pero es no lo importa. que arriesgan más Sí. o menos Sí. los bancos y los economistas en Sí. general. ¿Cuánto Lo pueden tengo. venir de esos? En el gobierno los cálculos, los más optimistas,
para mí demasiado optimista, dicen pueden venir hasta 100.000 millones de dólares. Los medios dicen 50, 60.000. Yo creo que si vienen entre 10 y 20.000 millones de dólares hay que festejar. Es un éxito porque ahora, duplica o triplica lo que siempre vinieron. Vamos a llevar esto al bolsillo de la gente, ¿no? La señora que está del otro lado, que no tiene millones de dólares afuera, por los cuales no ha pagado impuestos y que está tratando de ver cómo llega a fin de mes y cómo compra. Que incluso paga impuestos, Mariana. Sí, paga todos los impuestos que le han aumentado y quiere saber cómo llegar a fin de mes. Digo, ¿cómo va a cambiar todo esto la economía del día a día del ciudadano común, digo, ¿no? ¿Van a llegar las inversiones? No hay un cambio tan inmediato. Esto se hace, vamos a hablar claro, porque hay que preguntarse por qué se entra en el blanqueo. En realidad, este es un modelo macroeconómico que si bien todavía no lo conocemos en detalle, no digo que no lo tengan, no ha sido, es una estrategia del gobierno, no explicita su esquema de cómo llega a bajar la inflación o a bajar el déficit. Dice, queremos tal objetivo y nos vamos enterando día a día con las medidas. El tema es que básicamente lo que el gobierno ha tenido, y lo ha dicho hace poco algún funcionario, que ellos fueron muy ingenuos porque creyeron que los empresarios no iban a aumentar los precios y que iban a traer sus capitales. Esas dos cosas no ocurrieron. Por eso se recurre al blanqueo. Este es un modelo que necesita sí o sí financiamiento externo. Pero Aldo, Fernando, para lo de la pregunta, insisto con el camino que trazaba Mariana recién. El gobierno promete que el segundo semestre, que arranca ya en un mes, digamos, podríamos poner el 1 de julio como el comienzo del segundo semestrismo, como se dice con ironía. No y como gobierno... dijo Lilita, que era el tercer semestre. Dice. Sí, claro, ahora parece... Hay un chiste que dice que quieren estirar el segundo semestre para que dure un año. Pero bueno, más allá de los chistes, digo, esto que se está anunciando, este optimismo que mostró Mauricio Macri hoy, esta también puesta en escena de alguna manera, porque fue un acto raro para lo que es el PRO, con mucha gente, escenario 360 grados. Fue de campaña, digo. ¿Puede cambiar, puede ayudar a que el segundo semestre llegue más rápido, para decirlo también con un poco de humor? El objetivo del gobierno es acelerarlo. El objetivo del gobierno es porque la economía todavía está fría, todavía el derrame no se produjo de ninguna manera, recién empieza a bajar un poquito la inflación núcleo y esperamos todos que a partir de junio empiece a bajar en serio la inflación real. El déficit todavía es muy alto y bueno, y necesita el gobierno, necesitamos todos que la economía se empiece a reactivar, que se empiece a generar empleo en serio, además de bajar la inflación. Están buscando acelerar ese proceso porque tal como estaba planteado, por ahí lo tenés recién el año que viene y Fernando, lo que ¿cómo se hace eso sin ahora? plata? Porque obviamente las fórmulas ortodoxas de cómo obviamente frenar la inflación, enfriar un poco la economía después de la burbuja del año pasado, están clarísimas, digo, ni Macri las tiene que explicar. Ahora, ¿cómo uno puede pensar en tan pronto y corto lapso reactivar la economía cuando uno está en el proceso del valle, enfriando la economía y sacando pesos del bolsillo de la gente para que por un lado pueda pagar más las tarifas, pero por otro lado pueda comprar menos bienes o menos alimentos? Claro. ¿No es contradictorio el planteo al mismo tiempo? Bueno, lo que pasa es que si vos inyectás más pesos, y quiero acá al especialista que me valide o no, o me tire abajo, pero digo, si vos inyectás más pesos, no podés combatir de ninguna manera la inflación, vas a seguir realimentando la inflación. Lo que tenés que lograr es achicar la existencia de peso en el mercado, pero poder reactivar básicamente con inversión genuina, que eso es lo que me parece que están buscando, sí. Y les está costando mucho más tiempo que el que esperaban, que es lo que marcaba recién Aldo. Sí, yo creo que por eso se aceleró el blanqueo. Estamos en problemas. A ver, vos hiciste un planteo muy interesante y la experiencia España-griega de hace un poquitos años. Les quiero aclarar que en España el jefe de la misión de rescate de España fue un argentino y no se dijo públicamente porque el gobierno español no quería decir que era un argentino. Y todavía porque yo participé de ese equipo y nos mandaban a Toledo porque no querían que estuviésemos en Madrid. Aviso. Pero más allá de eso, en Grecia también tuvimos alguna participación. Pero bastante bien les terminó yendo. Nosotros teníamos la experiencia del 2002. Mira, el tema es el siguiente. Está comprobado acá, en la China, en Europa, en Estados Unidos, que no podés salir de la recesión con más recesión. Esto es así. Y eso es lo que el Fondo Monetario tiene que corregir y el mundo financiero internacional. Los dueños de la guita están en Nueva York, ni siquiera en Washington, están en Nueva York. Ahí se toman las grandes decisiones. Ellos tienen que entender de una vez por todas que un país como la Argentina, que hoy tiene un problema de alta inflación, baja del empleo y alta recesión, salimos con mayor actividad. Y la mayor actividad te lo da el mercado interno, el crédito y la inversión. Y esta es la jugada final.
Si no hacemos esto, vamos a volver a caer recurrentemente en los problemas que tenemos de pobreza, de marginación, de economía en negro. La única forma de salir de esta situación es con mayor actividad. Dándole a la maquinita, no. Y hay un tema que te cuento más. Yo me acuerdo en la crisis del 2002, que yo era presidente del Banco Central y hablaba con todo el mundo. Mira, hablé desde una princesa Malasia, no era muy linda, que era la presidenta del Banco Central de Malasia. No era princesa, pero no era linda, pero era muy inteligente. Era la presidenta del Banco Central de Malasia. Cuando fue la crisis de Malasia en el 2000, manejó excelentemente la crisis. Tuve con ella una cena en Basilea y hablábamos de qué hacer, qué no hacer. El presidente del Banco Central de la India, que habían tenido un problema similar al nuestro. El de Chile, cuando le pregunto al chileno, che, ¿cómo hicieron ustedes en la crisis del 91 para salir? Y me miró el chileno y me dice, mira, hay una sola cosa, busca el equilibrio fiscal. Si vos tenés mucho déficit fiscal y tenés que emitir moneda para financiar el déficit, nunca vas a tener salida. Me quedó grabado acá. Hay algunos compañeros míos por donde yo vengo, que ya no sé de dónde vengo, pero no sé a dónde voy políticamente, pero digo, me critican, dice, ¿cómo un peronista habla de equilibrio fiscal? Mira, no es un problema ni de izquierda ni de derecho, de arriba abajo, un problema de racionalidad. No podemos gastar más de lo que consumimos, no podemos gastar más de lo que recaudamos. Salvo que tengas alguien que te lo financie. Y el rey mago que te lo financia es el Banco Central y lo terminan pagando los mundo que crece menos. China ya no va a crecer a 9 a 10. Hay formas de hacerlo, no es que no haya, hay fórmulas de igual salir. que bolsillos uno toca para buscar paliar ese déficit. Bueno, eso es una cuestión política. Claro. Bueno, es una decisión. Mira, hay una cosa, no lo digo ni críticamente, objetivamente. El gobierno de Macri está convencidísimo que los ricos y los empresarios van a poner la plata y que eso va a derramar hacia los pobres. Yo no estoy tan convencido, ojalá el equivocado sea yo. Yo creo que en vez de derrame podemos tener derrape, es una letra nada más. Esto que pasó hoy es que ese convencimiento está menguando, está cayendo, ellos están buscando acelerar, pegarle al chancho un poquito para ojalá mejore todo. Esa es la conclusión. Hemos tomado una clase de economía con toda esta charla. Les agradezco muchísimo y obviamente ojalá que estos 3 puntos que marcaste, ¿no?, que activarían la economía y nos sacarían de este mal momento, ojalá empiece todo eso a suceder. Muchísimas gracias. Aldo Piñanelli, un placer tenerte, y Fernando González, otro placer. Muchísimas gracias.